El héroe de un país entero, el orgullo de una nación y de una generación al completo. La historia de hoy va dedicada a uno de los jugadores más rápidos del mundo, un auténtico puñal por la banda derecha. El tren amazónico era un portento físico, su despliegue era increíble e hizo que se convirtiera en el capitán del Manchester United. Fue rechazado y adorado a partes iguales. Valencia nunca se rindió y en todo momento luchó por sus sueños. Hoy vamos a hablar de Antonio Valencia, la leyenda ecuatoriana. Matic. And Valencia! Oh, what a strike! That is an incredible beginning for Manchester United. Unstoppable from Valencia. Luis Antonio Valencia nació en Nueva Loja, Ecuador, en 1985. El pequeño Valencia pertenecía a una familia humilde, así que compaginaba el fútbol con la recolecta de botellas de vidrio. De esta forma ayudaba a su familia económicamente y él podía tener ropa deportiva. A la edad de 11 años, un ojeador lo vio jugando en la calle y quedó asombrado con su velocidad. Esto hizo que lo invitara a entrenar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Allí estuvo entrenando durante 2 años, hasta que en 1998, a la edad de 16 años, Valencia, sin decir nada a su familia, decidió firmar por el Caribe Junior, club de la segunda división ecuatoriana. Tras jugar 2 temporadas a un alto nivel, el nacional ecuatoriano decidió ficharlo para el sub-18. Pero allí duró muy poco, ya que nada más ver su despliegue físico, decidieron subirlo al equipo sub-20. Allí lo adelantaron al medio del campo, y su juego fue todavía mejor. Valencia era delgado y muy joven, pero tenía el carácter de campeón. Con el sub-20 jugó 23 partidos y anotó la friolera de 17 tantos. Esto hizo que en verano del 2003 cumpliera su sueño. El primer equipo del Nacional decidía hacerle hueco. Allí volvió al lateral derecho, aprendió a defender y se convirtió en un jugador muy polivalente. Con el Nacional permaneció 3 temporadas, en las que fue titular indiscutible y conquistó su primer título como profesional, la Liga Ecuatoriana del 2005. Tras esa gran temporada y en verano del 2005, el Villarreal, que comenzaba a ser un equipo grande, decidió ficharle, y Valencia abandonaba su país en busca de agrandar sus sueños. Pero en España nada iría bien, solo jugó 2 partidos y Pellegrini no le dio la oportunidad de jugar. De esta forma decidieron ceder a Toño al Recreativo de Huelva, equipo de la segunda división española. Allí sí que tuvo más protagonismo, consiguieron el ascenso a primera división y Valencia fue uno de los protagonistas. Esa gran temporada le sirvió para participar en el Mundial del 2006, celebrado en Alemania. Allí hizo un gran torneo, pero cayeron en octavos por 1-0 ante Inglaterra, aunque las sensaciones fueron muy buenas. Tras ese torneo, el Wigan Athletic decidió comprárselo al Villarreal, y fue allí donde terminó de explotar. La velocidad del fútbol inglés convirtió a Valencia en un verdadero puñal. Su velocidad y potencia por la banda derecha hicieron que se convirtiera en uno de los mejores laterales ofensivos del momento. Tras pasar 3 temporadas con el Wigan, varios equipos decidieron hacerse con sus servicios, pero solo fue uno el que lo consiguió, el Manchester United. De esta forma, en verano del 2009, y tras pagar 18 millones de euros, Toño llegaba a Old Trafford. Ya tenía 25 años, físicamente era un toro y mentalmente estaba preparado para asumir el reto. En tan solo 10 años, Valencia cambió las canchas embarradas por Old Trafford y se convirtió en una leyenda y en referente del fútbol ecuatoriano. En su primera temporada como Red Devil ya brilló. Ferguson lo situó como interior derecho y con su velocidad y explosividad sorprendió la afición del Trafford. Ese año consiguió su primer título en Manchester, la Copa de la Liga, derrotando al Aston Villa en la gran final. Tras esa primera temporada, Valencia fue incluido en el mejor 11 titular de la temporada, siendo este el primer jugador ecuatoriano en hacerlo. Pero todo no podría ser tan bonito. En un partido de la Champions ante los Rangers, Valencia tuvo una terrorífica lesión. El tobillo se le hizo añico y su carrera corría el riesgo de finalizar aquí. Todo el Trafford se puso en pie para dar fuerzas al que estaba siendo la revelación del equipo. Pero el ecuatoriano era invencible y tras largos días de entreno y sacrificio, tan solo 6 meses después ya estaba jugando de nuevo. Esa gesta le valió el apodo del tren amazónico y llegó a tiempo para conseguir la Premier League y llegar a la final de la Champions. Final en la que perderían por 3-1 ante el mejor Barça de la historia.
Tras esa gran temporada siguió mejorando como jugador, cada vez era más completo y tenía más experiencia, y en la 2012-2013 conseguiría un doblete histórico, la Premier y la Community Shield, superando en la gran final a su ex equipo, el Wigan Athletic. Pero a partir de allí el club comenzó a desmoronarse. Pasaron una mala época, 2 temporadas en blanco, en las que Valencia tuvo que pasar al lateral derecho para darle consistencia al equipo. Los Red Devils habían perdido grandes jugadores, pero Valencia permanecía allí. Se convirtió en el mejor defensor del equipo y sin rechistar mantuvo el tipo. Esta mala racha se cortaría en la 2015-2016. Con la llegada de Luis Van Gaal conquistarían la Community Shield y la FA Cup. En este último fueron invictos durante toda la competición y donde derrotaron al Crystal Palace en la gran final. Tras esa temporada, en verano del 2016, llegó al banquillo José Mourinho. El portugués se dio cuenta de que Wayne Rooney anotaba más goles cuando estaba cerca de Valencia, así que desplazó al inglés un poco más a la banda derecha. De esta forma el inglés se asociaría con Valencia desde el lateral derecho, y sumado a esto, Mourinho cedió la segunda capitanía al jugador ecuatoriano. Esa temporada fue la mejor de Toño. Se convirtió en uno de los mejores jugadores de la temporada. Su físico parecía ir a más. Además de eso, conquistó 2 títulos, la Copa de la Liga y la Europa League, derrotando en la gran final al Ajax de Holanda. La 2017-2018 fue buena a nivel personal. Fue capitán prácticamente toda la temporada. Además anotó el mejor gol del año de la Premier League, con este trayazo ante el Everton. A pesar de su buen juego, el Manchester no ganó nada ese año. Sumado a esto, en verano del 18 llegaba al banquillo Solskjaer. El noruego venía con la clara idea de apostar por los jóvenes. Decía que el club necesitaba una renovación, y de esta forma delegó a Valencia al banquillo. Ese año el Manchester tampoco ganó nada, y el ecuatoriano decidió abandonar el club. Tras 10 temporadas, 25 goles y 62 asistencias, el tren amazónico dejaba a Old Trafford como uno de los jugadores más históricos del club. El 28 de junio de 2019 se confirma su regreso a Ecuador. El país se volvía loco, su leyenda estaba de vuelta. Firmó por la Liga Deportiva Universitaria de la Primera División ecuatoriana. Allí jugó 2 temporadas, en las que consiguió la Copa y la Supercopa del país. En 2020, debido a la pandemia del COVID, el club tuvo que vender a Valencia por problemas económicos, y de esta forma, Toño se marchaba un año al Querétaro mexicano. Los gallos decidieron que Valencia fuera su capitán, pero allí no triunfaría. Ya tenía 36 años, y en mayo del 2021, Valencia decidió retirarse del fútbol. Decía que mentalmente estaba bien, pero que físicamente algo no funcionaba. Esta ha sido la historia de Antonio Valencia, uno de los jugadores más rápidos de la historia, con un compromiso excelente y una fuerza de voluntad increíble. Sin duda alguna, Valencia era el jugador que todo entrenador desea tener.